Buenas tardes, ¿cómo está? Wow, qué enorme privilegio, honor, pero qué gran responsabilidad estar delante de ustedes el día de hoy. Quiero agradecer al Señor, a Dios, el que me salvó, y también a mi pastor, a nuestro pastor, por la confianza de pararme en este púlpito para predicar el mensaje del día de hoy. Me gustaría pedirle que oremos por esto. Cierre sus ojos, por favor, y ayúdeme a orar. Si usted quiere, puede pedirle a Dios que le hable, que me ayude. Sería de gran ayuda esta oración. Padre, hoy te ruego en el nombre de Jesús que tú me ayudes, Señor, a entregar lo que quieres hablar. Sé bien, Señor, que tú has inclinado mi corazón hacia esto, y te ruego que pueda entregarlo de la manera más fiel y mejor posible. Padre, tú conoces mis limitaciones y yo me atengo a tus misericordias y creo en tu Espíritu Santo. Creo en tu palabra, creo en tu voluntad, y te ruego que hoy nos visites a través de tu palabra. Recibe toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy quisiera hablarle acerca de un tema que se llama verdadero cristianismo. ¿Cómo se llama el tema? Y quiero pedirle, por favor, a cada uno de ustedes que saquen un billete. No se preocupe, no vamos a pedir ofrenda otra vez. Saque el billete que tenga mayor valor de su cartera, de su bolsa. Ayúdeme, por favor, con este ejercicio. ¿Ya sacó su billete? A ver, levántelo. ¿Va usted a hacer un pacto? No, no es cierto. Ahora quiero pedirle que observe este billete, véalo personalmente. Obsérvelo con cuidado y piense en cuáles son las características por las que reconoce usted que ese billete que tiene en sus manos es auténtico. O en otras palabras, ¿cómo sabe usted que su billete que sacó de su cartera o de su bolsa no es falso? Ya lo puse a pensar, ¿verdad? Puedo asegurarle que la mayoría de nosotros solo conocemos los elementos más básicos para diferenciar entre un billete original y un billete falso o una copia. Inclusive me atrevo a pensar que más de uno de los que hoy estamos aquí, en algún momento sin darse cuenta le dieron un billete falso, ¿sí o no? No levante la mano. ¿Saben ustedes cómo entrenan a los trabajadores del banco para tener claras las diferencias entre un billete verdadero y uno que es copia? La manera en que los entrenan, mis hermanos amados, es estudiando a conciencia las características de los billetes verdaderos. De esta manera, cuando a estos trabajadores que ya han sido entrenados, enseñados, llega a sus manos un billete falso, no son engañados y podrán llamar por su nombre a algo falso que alguien malintencionado quiso hacerlo pasar por verdadero. Puede guardar su billete, o ya lo guardó, ¿verdad? Me gustaría que juntos hiciéramos lo mismo esta mañana, que tratemos de observar en las Escrituras las características del verdadero cristianismo para que aprendamos a diferenciarlo del falso cristianismo, del cristianismo pirata.
del cristianismo chino, podemos decirlo así. Y así cada uno de nosotros podamos vivir una vida cristiana verdadera o un verdadero cristianismo. Quisiera pedirle que observemos 3 versos antes de entrar a los versículos en los cuales voy a tratar de establecerme el día de hoy. Quiero pedirle que por favor me acompañe a la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 y versículo 5. Voy a leerlo en la versión 60 y si Saraí amablemente me ayuda poniéndolo en las pantallas sería extraordinario. Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Y quiero que medite conmigo y reflexione brevemente en las palabras del apóstol Pablo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esta mañana no puedo profundizar en todas las palabras de estos 3 versos porque me desviaría de la intención del tema, pero solamente quiero que usted piense en 2 frases que el apóstol menciona. La primera, él dice, inspirado por el Espíritu Santo, conformarse a las sanas palabras del Señor Jesucristo. La segunda, la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué significa, mis amados hermanos, conformarse a las sanas palabras del Señor Jesucristo? Conformarse quiere decir alinearse, ajustarse o ponerse de acuerdo o hacer coincidir una cosa con la otra. Esto quiere decir que nuestras convicciones por las cuales vivimos la vida diaria tienen que tener de fundamento las sanas palabras del Señor Jesucristo. Y si nuestras convicciones, las cuales rigen nuestra vida, no tienen de fundamento esto, entonces debemos corregirlas. ¿Qué quiere decir la segunda frase? La doctrina que es conforme a la piedad. Entendiendo primero la palabra doctrina como enseñanza y la palabra piedad como sumisión a Dios. Quiere decir que las enseñanzas del Señor Jesucristo tienen como propósito transformar la vida de las personas para que vivan una vida de completa sumisión a Dios. Entonces, podemos concluir que el Señor Jesucristo es el maestro ideal y por excelencia para enseñarnos acerca de esto. Me gustaría que hoy todos nosotros pudiéramos sentarnos a los pies del Señor Jesús y escuchar con atención la definición acerca de qué es el verdadero cristianismo. Seguramente usted recuerda la historia de las hermanas de Lázaro, Marta y María, y que Marta, estaba afanada buscando servir al Señor, pensando más en qué hacer por Él que en estar con Él. Y vemos a María
la cual lo único que hizo fue sentarse a los pies de Jesús para estar con Jesús y escucharlo. Me gustaría que hoy juntos tomemos la actitud de María y que nos sentemos a los pies de Jesús. ¿Está listo? ¿Está lista para que aprendamos juntos esta mañana acerca de esto? Vayamos entonces a nuestros versos. Acompáñeme al Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 8, versículo 31 al 34. Marcos capítulo 8, versículo 31 al versículo 34. Fíjese lo que dice la Biblia. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quiero pedirle que comencemos observando la primera frase del versículo 31. Si me ayudan con el verso 31 en la pantalla, gracias, Araí. Fíjese la primera frase: y comenzó a enseñarles. Y a esta frase le vamos a hacer 4 preguntas. La primera: ¿a quién comenzó a enseñar el Señor Jesús esto que vamos a estudiar hoy? Primero comenzó a enseñárselo a sus discípulos. Vea conmigo el versículo 27 en su Biblia. Salieron Jesús y sus discípulos, y después comenzó a enseñarlo a las personas que lo seguían junto con sus discípulos. Versículo 34, obsérvelo por favor. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo. Entonces Jesús comenzó a enseñar esto a sus discípulos y a las personas que le seguían. Segunda pregunta: ¿cuándo Jesús comenzó a enseñar esto? ¿En qué momento? Acompáñame por favor a los versos anteriores y veamos el contexto y el momento donde el Señor Jesús pronunció estas palabras. Acompáñame arribita a Marcos 8, 27 al 30. Dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. El Señor Jesús toma a sus discípulos y les hace 2 preguntas. La primera era para recoger la opinión pública acerca de quién decían que era Jesús. ¿Qué opinaban las personas de quién era Jesús? Y observamos en esta respuesta que los discípulos le dan de lo que habían recogido acerca de las personas, que primero los hombres no saben verdaderamente quién es Jesús. Pueden tener un asentamiento intelectual,
pueden tener alguna percepción, pero los hombres no saben quién verdaderamente es Jesús. Segundo, los hombres están confundidos, porque se da cuenta que unos decían es Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Y tercero, los hombres opinan por opinar. ¿Sí o no? Tú encuentras muchísimas personas que tienen mucho que decir acerca de un Jesús que no conocen. Y bueno, Jesús ha recogido la opinión de ellos, de lo que dicen las personas, pero ahora les dice: y ustedes, mis discípulos, mis seguidores, los más cercanos que tengo, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro responde: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces la respuesta a esta pregunta de cuándo Jesús comenzó a enseñar esto, quiere decir que Jesús se los comienza a enseñar después de que sus discípulos comprenden quién en verdad es Jesús. Esto es, que en este momento ya comprendieron que Jesús es el Mesías prometido, es el verdadero Hijo de Dios y es el Salvador esperado. Quiero que usted ponga atención al hecho de que Jesús no comienza antes a enseñarle esto que vamos a estudiar juntos. Tercer pregunta: ¿por qué Jesús comenzó a enseñarles esto a sus discípulos y a las personas que lo seguían? Para que entendieran, mis amados, que la vida cristiana no es una vida cómoda, y que si al Salvador del mundo le era necesario llevar una vida sacrificial, de una completa entrega, de una total sumisión a su Padre, de una obediencia ejemplar, ellos como sus discípulos, como sus seguidores, debían buscar imitar esto y seguir por el mismo camino que su maestro iba a recorrer y estaba recorriendo. Cuarta pregunta: ¿qué comenzó a enseñarles en primer lugar? Quiero que centre su atención al versículo 31, por favor. Jesús comienza a enseñarles que era necesario, diga conmigo, necesario, que era necesario que algo pasara. ¿Qué le era necesario a Jesús? Primero, padecer mucho o sufrir. Segundo, ser desechado por aquellos que deberían aceptarlo y creer en él. Tercero, morir como sustituto en lugar de los pecadores. Y cuarto, resucitar de entre los muertos al tercer día. Jesús, como nosotros conocemos en un versículo, en el versículo 31, sintetiza, resume lo que era necesario que pasara con él para que se cumpliera el propósito de la redención. Ahora, ¿sabes qué está haciendo Jesús al decirle esto a sus discípulos? En primer lugar, tal vez podemos pensar solamente, bueno, Jesús les está narrando lo que va a acontecer, lo que está por venir. Podríamos pensar así, pero en realidad, mis amados hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, está predicándoles el evangelio a sus discípulos. Jesús, el Hijo de Dios mismo, está enseñando el verdadero evangelio a sus discípulos. Jesús mismo, el evangelio encarnado, predicando y diciéndole a sus discípulos: no hay otro evangelio.
¿Por qué? Porque en primer lugar, mis amados hermanos, el Evangelio trata de acerca de quién es Dios. En la ecuación del Evangelio no podemos excluir, no podemos sacar a Dios el Padre. El Evangelio nos habla de quién es el verdadero Dios. Y de cómo este verdadero Dios, perdón. El Evangelio nos muestra el carácter de Dios, su naturaleza, sus atributos, sus demandas, su gloria. Nos habla acerca del Dios todopoderoso que creó todas las cosas y que creó al ser humano con propósitos específicos. El Evangelio del Señor Jesucristo nos habla acerca de que Dios es santo y que nosotros somos pecadores. Nos habla acerca de que Dios es justo y que nosotros somos injustos. Nos habla acerca de que Dios es verdad y que nosotros vivimos o vivíamos en mentira. Nos habla acerca de que Dios es amor y que muchas veces nosotros somos mezquinos al amar. Nos habla acerca del Dios que es misericordioso y que nosotros muchas veces somos implacables. Nos habla acerca del Dios que es gracia y que muchas veces nosotros apelamos a los méritos humanos. El Evangelio, mis amados hermanos, comienza conduciéndonos a entender quién verdaderamente es Dios y verdaderamente cómo es Él. Por eso es que Pablo en Atenas comienza su predicación ante los atenienses describiendo cómo es el Dios no conocido que ellos supuestamente adoraban sin conocerle. Esto usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 17, 22 al 26. Pero el Evangelio no solamente nos habla acerca de quién es Dios y cómo es Dios, sino también nos habla acerca de quién es el hombre y de su pecado. Porque el Evangelio nos describe a la perfección la condición caída, rebelde y sin esperanza en sí mismo en la que se encuentra la humanidad. Nos describe lo horripilante del pecado y de cómo este, como una plaga, ha infectado a todo el ser humano. Nos muestra que desde Adán todos hemos pecado haciendo lo que a Dios no le agrada y que esto le ofende. Nos describe el Evangelio que el ser humano en realidad es un pecador necesitado de la gracia de Dios. Nos muestra que la justicia de Dios demanda perfección moral y que nosotros no la tenemos. Nos enseña que el pecado debe ser castigado y que Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Nos enseña la terrible consecuencia eterna que el ser humano tendrá si no se vuelve a Dios con todo su corazón. El Evangelio, amada iglesia, lleva al ser humano a reconocer su verdadera condición y su necesidad urgente de reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Pero también el Evangelio trata acerca del Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben esto? Nos enseña acerca de su preexistencia, de su divinidad, de su encarnación, de su nacimiento virginal, de su vida sin pecado, de su obediencia perfecta, de su muerte tomando el lugar de los pecadores, de su resurrección de entre los muertos, de su ascensión al cielo y de su intercesión permanente por su iglesia. El Evangelio nos describe
la vida del Señor Jesucristo, sus obras, su muerte, su resurrección, sus méritos que ha ganado a favor de nosotros. Nos muestra las consecuencias tan terribles que el Señor Jesucristo sufrió por la razón de haber pagado la deuda que tú y yo teníamos ante Dios por causa de nuestro pecado. El Evangelio nos muestra la maravillosa gracia de Dios al haber provisto lo que su justicia exigía: el castigo y la muerte del pecador, para que tú y yo no seamos castigados si verdaderamente creemos en Él. El Evangelio nos muestra el perfecto, puro y gigantesco amor de Dios al entregar a su Hijo por nosotros, sin merecerlo, pero como una gran muestra de su gran amor. El Evangelio nos muestra el carácter de un Dios cuya misericordia triunfa sobre el juicio, y de un Dios cuyo deseo es que sinceramente nos volvamos ante Él, y entonces Él nos recibirá para transformarnos, para perdonarnos, para aceptarnos, para amarnos, para cuidarnos, para enseñarnos y para estar con nosotros siempre. Gloria sea al Señor. Aleluya. Pero el Evangelio también trata acerca de la necesidad del arrepentimiento ante Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, que nos muestra que el arrepentimiento y la fe en Jesucristo nunca van separadas. Esto es, que quien se arrepiente sinceramente tiene fe en el Señor Jesucristo, y que quien tiene fe genuina en Jesús se arrepiente. Nos enseña que las demandas de Dios para recibir el precioso regalo de la salvación son arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Y nos advierte que si queremos ser salvos es indispensable que nos arrepintamos ante Dios y que pongamos toda nuestra fe en Cristo Jesús. Nos muestra que la salvación no se obtiene a través de obras, esfuerzos o méritos humanos, sino que es un regalo de Dios que se recibe por fe en el Salvador, el Señor Jesucristo. Nos enseña acerca del arrepentimiento, que debe entenderse como volverse a Dios con todo el corazón, reconociendo nuestra condición, rogando su misericordia, confesándole nuestros pecados, abandonando la práctica de estos y cambiando radicalmente la manera de vivir. Nos muestra también que la fe en el Señor Jesucristo significa confiar en Él desde el fondo de nuestro corazón, descansar en su obra y en sus promesas, entregarse completamente a sus misericordias, confiar en Jesús como Salvador y Señor de una manera personal y de una manera voluntaria. En pocas palabras, creerle a Dios en la única manera que Él ha escogido para reconciliar a los seres humanos consigo mismo. Esto, mis hermanos amados, a grandes rasgos es el verdadero evangelio. Las buenas noticias que causan gran gozo y gran alegría a quien las recibe y las cree. Ahora nota el comienzo del versículo 32, por favor. Si lo podemos poner en las pantallas, sería muy bueno. Versículo 32 de Marcos 8. La frase con la que comienza el verso dice: esto les decía claramente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el Señor Jesucristo no tenía reparo alguno en ser claro acerca de esto?
Le interesaba en gran manera que sus discípulos lo recibieran, lo comprendieran, lo creyeran y que después lo predicaran. El Señor Jesús, mis amados hermanos, no escondió esta preciosa verdad, sino que con claridad les describió sus sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. Pero cuando el Señor Jesucristo está abundando acerca de esto, quiero que veas en este mismo versículo la respuesta del apóstol Pedro. Pedro habla a solas con Jesús, los separa del grupo. ¿Con qué motivo? Para pedirle que no pase lo que les ha dicho que debe pasar, para pedirle que no pase lo que Jesús ha dicho que es necesario que pase. Ahora, si somos sinceros, la lógica humana nos dice que Pedro tiene la razón, porque no desea que su maestro sufra, no desea que su maestro sea menospreciado, no desea que su maestro muera y por supuesto aún no entiende que va a resucitar de entre los muertos. Fíjate la expresión, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Reconvenir quiere decir reprender suavemente a una persona por algo que ha dicho o hecho mal. Para Pedro, lo que Jesús les ha dicho no tiene sentido. Pero esto es necesario que acontezca así, porque este y solo este es el plan perfecto para redención. Veamos ahora en el versículo 33, por favor, la actitud de respuesta de Jesús a Pedro cuando le dice esto que acabamos de ver. La Biblia nos dice que Jesús se voltea, mira a todos los discípulos, así como una mirada de un padre o una madre enojada, ¿verdad que sí me entiendes? Mira a todos los discípulos y reprende a Pedro delante de todos. ¿Por qué Jesús lo hace de esta manera? Piensa conmigo. Porque normalmente Pedro es considerado el portavoz del grupo de discípulos. Entonces Jesús debe hacerlo así, aunque Pedro se lo dijo a solas, para alinear el corazón de todos a la voluntad de Dios. Si me permites decirlo de una manera, es como que el Señor Jesucristo hizo esto. Le digo a Pedro para que también entienda Juan. Le digo a Pedro para que también entienda Mateo. Le digo a Pedro para que también entienda Andrés y todos ellos. Ahora hemos visto la actitud de Jesús y su propósito para tener esta actitud, pero ahora vayamos más allá. Veamos la segunda parte del versículo 33. ¿Cuáles son las palabras que Jesús ocupa para reprender a Pedro? En otras palabras, ¿qué le dice? Pedro, tú sí te preocupas por mí. Bien, Pedro, si me amas. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? No quiere ni leerlo. Fíjese, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús ocupa palabras fuertes para confrontar y corregir el corazón de su discípulo. Piensa en esta frase que Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás.
Ahora, si vemos la cronología de los eventos, minutos antes, Pedro había sido elogiado por Jesús al ser llamado bienaventurado por comprender en verdad quién era. ¿Sí o no? Le había dicho, eres bienaventurado, Pedro, porque esto que ahora sabes no lo entendiste con el intelecto, el raciocinio, la lógica humana, sino mi Padre te lo mostró. Bienaventurado eres. ¿Y bienaventurado qué quiere decir? Pues bienaventurado, ¿no? Dichoso, verdaderamente feliz. También Jesús minutos antes había pasado de llamarlo Simón a Pedro, dando a entender que Jesús le había dado una nueva identidad, un nuevo propósito, una nueva misión y un nuevo destino. Podríamos pensar que Pedro ya estaba listo y que ya no se equivocaría, ¿sí o no? Aparte, Pedro y todos los discípulos, minutos antes de estas palabras de Jesús, habían escuchado declaraciones poderosas de los labios de Jesús. Declaraciones como que Jesús sería el fundamento de la iglesia. Declaraciones acerca de que Él mismo edificaría a su iglesia. O sea que Él es el Señor, el dueño, el autor de la iglesia. Y declaraciones acerca de que las puertas del Hades nunca prevalecerían contra su iglesia. Y si esto no fuera suficiente, también Pedro había recibido de parte de Jesús el liderazgo del grupo de discípulos y autoridad. Porque le dice Jesús, a ti te daré las llaves. Entonces, mis amados hermanos, reflexionemos. ¿Por qué hay un contraste tan grande? Y ahora Jesús le dice esto. Si tú y yo hubiéramos estado con Jesús, tal vez le hubiéramos dicho, oh Jesús, decídete. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Estoy bien o estoy mal? Mis hermanos, no es que Pedro hubiera sido poseído por algún espíritu, como algunos afirman, sino que Jesús le está diciendo, Pedro, cuidado porque estás hablando como habla Satanás. ¿Por qué? Porque la gran estrategia de Satanás, que el Señor Jesucristo lo reprenda, amén. Nada más unos dijeron amén. La gran estrategia es buscar por todos los medios que la iglesia de Cristo ponga sus ojos en las cosas de los hombres. Es decir, que ponga mayor atención y le dé mayor prioridad a las cosas de este mundo que a las cosas santas que pertenecen a Dios y a su reino. Por eso Jesús le dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por eso también tenemos en la Biblia la otra advertencia del apóstol Juan. En su primera carta, en el capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Déjenme por favor poner algunos ejemplos de qué significa poner la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios.
Voy a dar algunos ejemplos en la vida cotidiana, en la práctica. Y si tú te identificas, recuerda que estás o estamos sentados a los pies de Jesús. Poner la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios se traduce, por ejemplo, a papás que ponen todo su empeño, su esfuerzo, su atención y sus recursos en que sus hijos sean los mejores estudiantes, tengan los mejores trabajos y la mejor posición económica, sin hacer lo mismo por las cosas eternas. Papás que no pastorean las almas de sus hijos y que ponen poca o nada de atención a las cuestiones que tienen mayor valor y peso. Papás que se preocupan solamente por la vida terrenal y no por la vida espiritual, en sus hijos o en ellos mismos. Amados, sin descuidar esto que he mencionado, debemos poner mayor atención, diligencia y darle prioridad a las cosas eternas. Porque las cosas de los hombres son temporales, pero las cosas de Dios permanecen para siempre. Las cosas de los hombres tienen recompensas pequeñas y pasajeras, pero las cosas de Dios traen recompensas eternas. ¿Qué significa entonces poner la mirada en las cosas de Dios? O como lo dije al principio, conformarse a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Arthur, ¿me puedes ayudar en el piano? Gracias, muchas gracias. Si puedo plantear esto con lo que voy a concluir de otra manera, es cómo es el verdadero cristianismo en esencia. Acompáñenme al versículo 34. Y si lo pueden poner en la pantalla sería precioso. Ya no encuentro qué palabra ocupar. Extraordinario, bueno, sería necesario. Gracias, Saraí. Quiero que centres tu atención en este verso aquí. Aquí voy a terminar el mensaje que el día de hoy el Señor me dio para entregarte. Después de todo lo que te he expuesto, el Señor Jesús llega a la conclusión que están listos para escuchar esto sus discípulos. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo voy a volver a leer. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Primero, amada iglesia, ¿quién dice estas palabras? ¿Quién? Y sabemos que Jesús no miente, no es parcial y tampoco exagera. Si el Señor Jesús afirma que esto es así, es porque así es. No podríamos considerar que estas palabras del Señor Jesús deben estar sujetas a debate para saber si son convenientes o no para nosotros, o a interpretaciones personales. Si el Maestro de Maestros dice que así es, nosotros como discípulos suyos debemos decir amén y buscar vivir de esta manera. Amén, iglesia.
Segundo, Jesús hace un llamado para que sus discípulos y la gente que le sigue escuche con atención. ¿Escuche con qué? O sea, Jesús no lo dijo como cuando yo estoy enojado y le respondo a mi esposa como murmurando, ¿no? Así como que, ¿qué dijiste? ¿Verdad? No, mis amados. No sé si te identificaste. Jesús desea con todo su corazón que sus discípulos escuchen con atención esto que les va a decir. Por eso el verso nos dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo. Jesús no quiere que estas palabras pasen desapercibidas, sino que queden bien grabadas en cada corazón. Es como Jesús diciendo: acérquense por favor, porque esto que voy a decirles es sumamente importante. Jesús quiere poner sobre los hombros de cada persona que lo escucha el peso de lo que significa ser cristiano, ser verdaderamente cristiano. Jesús exclama, declara, dice palabras francas, claras y profundas que veremos a continuación para concluir. Primero, ¿qué fue lo que les dijo el Señor Jesús? No le entendí nada. Diga conmigo: si alguno quiere venir en pos de mí. Es decir, que todos están invitados. Cualquiera puede hacerlo. Nadie es excluido de esta invitación o de este llamado. Es como Jesús diciéndole a sus seguidores y a cada uno de nosotros: hey, ¿me consideran digno? ¿Alguien en verdad quiere estar cerca de mí? ¿Hay alguien que en verdad quiere volverse mi seguidor y mi discípulo? Déjame decirte algo, amado hermano y hermana en la fe, y las personas que nos visitan por primera o segunda vez. Cuando nacemos de nuevo y el Señor nos da un nuevo corazón, hay un anhelo tan grande que se mete hasta los huesos de solo vivir para Él.
trono de tu corazón. Eso significa negarse a sí mismo. Es renunciar voluntariamente a todo por amor a aquel que nos lavó y nos amó y derramó su sangre por nosotros. Negarse a sí mismo es traer sobre el altar del sacrificio nuestra propia vida en ofrenda voluntaria al Dios de toda gloria. Negarse a sí mismo es día a día y con la ayuda de su gracia obedecerle más y más y más y más. Pero Jesús no se queda ahí, sino ahora ¿qué les dice? Tome su cruz. Parafraseo de nuevo, para que vayamos asimilándolo. Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces debe negarse a sí mismo y también tomar su cruz. ¿Qué significado tiene la cruz? ¿Es algo bonito? ¿Qué significado tiene la cruz? La cruz es sangrienta. La cruz es sacrificial. La cruz a gloria. Muerte que nos permite estar cada vez más cerca de aquel que murió y entregó su vida por nosotros. Mis amados, quien tomaba una cruz sobre los hombros en los tiempos de Jesús no tenía más derechos y solo le esperaba la muerte. Es decir, que si alguien era sentenciado a llevar la cruz, no podía echarse para atrás. No podía decir, dice mi mamá que siempre no. No. Decía el pastor Toño de Tesoros Escondidos, no podía decir, ay, aquí están mis Barbies, ya no juego. La cruz significa muerte. ¿Y sabe algo? ¿Quieres saberlo? No es que sea chismoso, pero ¿quieres saberlo? Esta carne no quiere morir. Esa carne que tú tienes, o esa carne en la cual tú estás, no quiere morir. Se resiste. ¿A poco no? O alguien puede decir hoy, no hermano, yo soy puro espíritu. De una manera simbólica, por supuesto, tomaré prestadas las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:31 para ilustrar esto acerca de la cruz, porque él decía: les aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pero la cruz no solo significa muerte, sino también escarnio. Porque quien tomaba una cruz en los tiempos de Jesús era objetivo de burlas, ofensas, sinsabores y demás cosas parecidas. Y te hago una pregunta, amada iglesia:
¿Acaso no el verdadero cristiano en este mundo es visto de esta manera, con escarnio, con burla, con menosprecio? Claro. Permíteme decirlo así, que si nos llamamos a nosotros cristianos, pero en la práctica no lo somos, pues no somos absolutamente diferentes y no hay nada que señalar. Pero yo he escuchado a personas que han entregado su vida a Cristo de una manera tan radical que literalmente lo han perdido todo. Los amigos se fueron, la familia los corrió, el trabajo les fue quitado, inclusive hasta la vida en esta tierra puede serles arrebatada, pero nunca, nunca, nunca se les quitará el favor del Señor. Mis amados, ¿acaso no el mundo aborrece esta verdad preciosa por la cual vale la pena dar la vida? ¿Qué es lo máximo que puede pasar en esta ciudad o en este país o en esta ciudad si tú predicas a Cristo? ¿Qué es lo máximo que puede pasar si mañana tú te vas al Parque Juárez, pones una bocina y comienzas a hablar de Jesucristo? ¿Qué es lo máximo que puede pasar? Que digan: ¿y este loco qué fumó? ¿Qué dice? Que no te hagan caso, ¿no? Que alguien tal vez llegue y te diga: ya cállate, que no sé qué. Pero la gente que vive en los países bajo persecución, como la iglesia subterránea de la China, como la iglesia perseguida en India, como la iglesia perseguida en Etiopía, saben que por seguir a Jesucristo su vida les puede ser quitada, pero la muerte es ganancia, porque verán al Dios en el que creyeron. Y amados, con todo mi corazón les digo esto: a veces ni siquiera podemos golpear nuestra carne, vivir para su gloria y hablarle a otros de Jesús. Por más que quiero acabar, no acabo. Siempre me pasa esto. Solo me falta un punto ya. Tomo de nuevo las palabras del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:12 para ilustrar esto. Pablo dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No estoy siendo fatalista ni deseo que esto pase. Pero mis amados, les suplico desde el fondo de mi alma, por favor, esforcémonos por vivir un verdadero cristianismo. No un cristianismo de juguete, no un cristianismo de mentira, no un cristianismo de apariencias, no un cristianismo de conveniencias, un cristianismo verdadero. Y termino. ¿Cuántas veces he dicho termino? No lo sé. Pero después Jesús dice, ¿qué dice? Ya no quiere ni decirlo. Y sígame. Parafraseo esto: si alguno quiere venir en pos de mí, entonces debe negarse a sí mismo y también tomar su cruz, para que así en verdad pueda seguirme. Mis amados, tú y yo debemos tener una meta bien clara en nuestro corazón. ¿Cuál es esta meta? Seguir a Jesús como Él merece ser seguido.
amar a Jesús como Él merece ser amado. Servir a Jesús como Él merece ser servido. Tú y yo sabemos que simplemente Jesús merece ser seguido, pero que debemos seguirlo a su manera. ¿Cómo debemos de seguirlo? Sé bien que hoy aquí hay personas que aman al Señor sobre todas las cosas y que quieren seguirlo de esta manera. Pero también sé que hay personas que están tratando de seguir a Jesús a su manera y no a la manera de Él. Y creo que esta mañana, o tarde ya, perdón, es un buen momento para decir: Jesús, yo quiero vivir un cristianismo verdadero. Yo quiero que tu luz resplandezca a través de mí y que otros vengan al conocimiento tuyo. ¿Me explico? ¿Sí? Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos y hable con Dios. Creo que con todas mis deficiencias, creo que he logrado ser claro. Y quiero decirle algo: Jesús está aquí. Acérquese a Él. Arregle sus asuntos con Él. Si no ha vivido a su manera, dígaselo. Pídale perdón. Pero le ruego algo: no esté en el celular en este tiempo, porque entonces es como si no hubiera oído nada. Hable con Dios esta tarde y dígale: Señor, yo necesito de tu gracia. Y si usted tiene que confesarle algo a Él, no a mí, no al de al lado, a Él, dígaselo. Pero por favor, sea sincero, sea sincera. Si le ha costado vivir así, porque a todos nos ha costado, dígaselo. Pero hay de aquel o aquella que permanezca indiferente. Hable con el Señor y dígale: Jesús, yo te necesito. Yo te necesito en verdad. Confiésele sus pecados. Dígale: Espíritu Santo, yo necesito muchas veces que tú me recuerdes lo que he hecho, lo que he dicho, lo que he pensado, porque a veces mi corazón es frío, se ha engrosado, es indiferente. Pero hoy necesito que tú me toques. Dígale al Espíritu Santo con delicadeza y con sinceridad: Espíritu Santo, alumbra mi interior. Y comience en este tono de sinceridad a hablar con Dios. Mis amados, no tengo que decirle que se trata de usted y Él. Usted y Él. Tenga una audiencia privada, personal con el Cristo de la gloria y dígale esta mañana sinceramente cómo está su corazón. Y si su corazón está lejos, dígale: Jesús, acércame a ti, te necesito. Pero por favor, de nuevo le suplico, no se quede indiferente, no se quede lejos del Señor. Porque hay una gracia especial para aquellos que se acercan a Él reconociendo sinceramente su condición. Es una mañana de delante de Él quitarnos la máscara, derribar la fachada y abrir el corazón y decir: Jesús, esto soy, pero quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Habla con Él unos minutos.
Ya casi concluimos. Habla con Él esta mañana, esta tarde, perdón. Habla con Él y dile que te ayude. Si hay en tu corazón el bendito y poderoso deseo de agradarlo en todo, que yo creo que así es, dile: Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a seguirte como tú lo mereces. Ayúdame, Señor, a negarme a mí mismo. Ayúdame a tomar mi cruz. Ayúdame, Señor, a darte la gloria. Ayúdanos, Señor. Porque somos débiles, Padre. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu poder. Muchas veces necesitamos que tú vuelvas a alumbrar nuestro corazón, nuestro entendimiento. Señor, si hemos ofendido a tu Espíritu Santo, si lo hemos resistido, inclusive si lo hemos apagado, perdónanos. Y hoy trae de vuelta el fuego a nuestros corazones y el anhelo de vivir para tu gloria. Señor, ayúdanos a conformarnos a tus sanas palabras. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos con tu Espíritu, con tu presencia. Padre, yo sé que tú eres aquel que toca el alma, que toca el corazón, que toca la vida. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros. Y te suplicamos las palabras de Filipenses: que la obra que tú comenzaste en nosotros la perfecciones hasta el día de la venida de tu Hijo, Padre. Profundamente llénanos de ti y ayúdanos en tu gracia, en tu poder. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. ¿Por qué no terminamos este tiempo con una avasalladora comprensión de la gracia y la misericordia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque si Él nos habla esto, es porque quiere que vivamos así. Y Él es paciente, paciente como nadie, paciente como ninguno. Así es que le suplico con todas mis fuerzas que me quedan aún. Vayamos allá afuera y vivamos para Él. Y no callemos cuando se trata de hablar del poderoso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.